Continuamos nuestro evento Meso Innovación, Gobernanza, Territorios y Competitividad. A continuación escucharemos la conferencia Estrategia de Innovación Territorial, el caso del País Vasco, que será dictado por la doctora María José Aranguren, quien es licenciada y doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto. Tiene la diplomatura de especialización en docencia universitaria, impartido por la misma universidad. Realizó el curso de Microeconomía de la Competitividad, diseñado por Michael Porter en la Universidad de Harvard. Asimismo, tiene un posgrado en Coaching Ejecutivo impartido por Deusto Business School y la Cámara de Comercio de Guipúzcoa. Actualmente es directora general de orquesta y catedrática de Economía de la Universidad de Deusto. Es una reconocida experta en el área de competitividad y estrategia territorial, clústeres y redes, y el análisis y evaluación de políticas en temas sobre los que ha publicado numerosos libros y artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales de impacto. Cuenta con una amplia experiencia liderando proyectos nacionales e internacionales en las áreas de investigación mencionadas y ha trabajado estrechamente con diversos agentes del País Vasco. Es miembro del Consejo Asesor de la Comisión Europea en el programa Horizon 2020. Nuevamente les recordamos al auditorio que con las personas de logística podrán adquirir los formatos para poder realizar sus preguntas que serán resueltas al final de la conferencia. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y en primer lugar quería agradecer la invitación a este evento, tanto por la Universidad Javeriana de Bogotá como por la Red Innova Meso y el Observatorio de Ciencia y Tecnología de Bogotá, porque me parece que es un espacio, una oportunidad también para mí para aprender. En la primera sesión, en la sesión de la mañana, pues ha habido debates muy interesantes y he visto que muchos de los problemas que estamos viviendo los diferentes territorios son comunes y compartidos, y de lo que cómo se han abordado en otros sitios, al final de la experiencia de otros se aprende mucho, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido quería agradecer la invitación por la oportunidad de estar aquí. Un poco el enfoque de mi presentación va a estar más orientado, el objetivo sería compartir mis experiencias en estos temas de estrategias territoriales de innovación, especialmente contextualizadas en el caso del País Vasco, pero también hemos analizado casos de estrategias territoriales en otras regiones europeas, pero siempre como un externo. Y cuando tú vives en un territorio, interactúas con la gente de ahí y tal, el laboratorio vivo en el que actúas y los procesos de cambio que vives ahí son distintos a cuando vas a otro sitio a analizar desde fuera, etcétera, ¿no? En ese sentido, el contexto sobre el que más experiencia tengo es el contexto vasco, aunque haya trabajado también en otras regiones europeas, etcétera, ¿no? Entonces, en primer lugar, o sea, el objetivo de la conferencia sería compartir mis experiencias, los problemas, retos con los que nos hemos encontrado en nuestros procesos de desarrollo de estrategia territorial. Y también, pues con la reflexión de la experiencia de todos ustedes, pues aprender en esta sesión de cómo podemos mejorar las estrategias territoriales en los diferentes espacios, ¿eh? Ese sería el objetivo de la sesión de hoy. En ese sentido, en la ponencia pues voy a ir presentando diferentes aspectos, proyectos, temas, conceptos que hemos utilizado en el desarrollo de las estrategias de innovación en el País Vasco, sobre todo en interacción pues, con gobierno regional, gobiernos provinciales, empresas, clústeres, etcétera, ¿no? Entonces, antes de empezar, voy a explicar brevemente, por contextualizar, cuando hablamos del País Vasco, dónde estamos y un poco qué características generales tenemos y cuál ha sido mi papel en el desarrollo de estas estrategias, que es un papel que he desempeñado desde un centro de investigación que es Orquestra, que es el centro de investigación en el que trabajo. Entonces voy a explicar tanto un poco el contexto del País Vasco como nuestro papel desde el instituto a la hora de trabajar en el desarrollo de estrategias de innovación con otros agentes del territorio en el País Vasco. Bueno, el País Vasco es una pequeña región que está
al norte de España. Tenemos 3 provincias. Somos en torno a 2.200.000 habitantes. Es una región pequeña, pero con una serie de, con un nivel de desarrollo elevado dentro de lo que son las regiones europeas. En los rankings de las principales regiones europeas, nuestro posicionamiento en los principales resultados económicos y también en los de igualdad social, etcétera, son buenos. O sea, estamos bastante bien posicionados. Tenemos la característica de que en el peso de nuestra estructura productiva hubo una apuesta muy importante por la industria. En los 90, cuando muchas regiones avanzadas hicieron la apuesta por el desarrollo de los servicios. En el País Vasco hubo una apuesta clara por el desarrollo de la industria, porque se veía que es una actividad que tracciona después muchos de los servicios avanzados. Entonces, esa es otra de las claves o características distintivas de la región. Tenemos una actividad exportadora muy importante, aunque en todo lo que es la internacionalización del conocimiento todavía tenemos retos que abordar. Es decir, somos una región muy internacionalizada en lo que se refiere a bienes, etcétera, pero que en lo que es a la internacionalización del propio conocimiento todavía el grado de avance pues, no es tan alto como, por ejemplo, en los países nórdicos. Nuestro gasto en I+D ronda en torno al 2% del PIB, que estamos en la media europea, y las tasas de desempleo en plena crisis que hemos vivido durante los últimos años en España, pues hemos estado, somos de las regiones con las menores tasas de desempleo de todas las comunidades autónomas españolas. Entonces serían un poco unos datos muy generales de la región, ¿no? Orquestra. Orquestra es un proyecto, un centro de investigación que está bajo el paraguas de la Universidad de Deusto, pero dependemos de una fundación. Somos una fundación con mucha autonomía de la universidad. Aunque trabajamos yo, por ejemplo, doy docencia en los posgrados en la universidad y tenemos una interacción muy fuerte con la Facultad de Business School de la Universidad de Deusto. Tenemos muchísima autonomía de funcionamiento, tenemos nuestro propio consejo de administración, tenemos un presupuesto de en torno a 2,5 millones de euros y este presupuesto es el que nos permite pagar a todos los investigadores, con este presupuesto pues pagar el alquiler de los locales, etcétera, ¿no? ¿De dónde viene un poco esta financiación? Pues es financiación que lo tenemos, por un lado, es un proyecto de colaboración público-privada en el que empresas privadas ponen parte de la financiación para el impulso de una investigación que ayude a cambiar las cosas en el territorio de verdad. Entonces hay empresas privadas como Euskaltel, Repsol Petronor, Kutxa, etcétera, que ponen financiación en el instituto y también tanto el gobierno regional como los gobiernos provinciales. Pero con eso desarrollamos proyectos muy orientados también con las propias empresas y con la administración. Eso supone más o menos la mitad de la financiación del instituto y la otra mitad la tenemos que conseguir pues, a través de proyectos competitivos en Europa, proyectos locales, etcétera. Por lo tanto, se trata todos los años, empezamos, diríamos, el año a cero, aunque tenemos estos acuerdos estratégicos con los stakeholders. Si un stakeholder no está de acuerdo con la orientación de la investigación que estamos llevando también en el instituto, puede salir del instituto, aunque en principio el compromiso es de 4 años en cada acuerdo que firmamos con ellos y luego aparte todos los años tenemos que estar consiguiendo financiación para poder funcionar el año siguiente, ¿no? Tenemos un consejo de administración formado por personas que vienen de la empresa, del mundo de la universidad, del ámbito social, etcétera, que son los que aprueban de alguna forma el plan de investigación, la estrategia de del propio instituto a medio y largo plazo. Pero la característica igual más distintiva, además de ser una unidad de colaboración público-privada con una alta autonomía de la universidad a la hora de hacer los proyectos de investigación, es que nuestra misión es hacer investigación que realmente ayude a transformar las cosas. O sea, nosotros tenemos en nuestros objetivos de investigación, por un lado, la generación de nuevo conocimiento que ayude sistematizado de lo que aprendemos en nuestros procesos de cambio, que ayude en el estado del arte en otros sitios. Luego también publicamos papers, etcétera, pero sobre todo
¿eso cómo lo conseguimos o desde dónde publicamos, dónde aprendemos ese nuevo conocimiento que sistematizamos después? En los procesos de colaboración que vamos desarrollando con los diferentes actores del territorio. Por lo tanto, el problema a investigar lo definimos con el actor. Un problema, un reto que tiene un actor concreto es la pregunta de investigación para nosotros, y nosotros en ese proceso interactivo con ellos pues vamos generando diagnósticos, análisis, marcos conceptuales que al actor le ayudan en su ejecución, en su acción, y a nosotros nos ayuda en la generación de nuevo conocimiento para poder responder a ese tipo de retos, ¿no? Luego nuestra tensión está en esa tensión entre tener que generar cambio a través de la investigación, pero a su vez tener que sistematizar el nuevo conocimiento generado para que sea también de utilidad en otros ámbitos, etcétera, ¿no? Y eso nos ha obligado también como centro de investigación a cambiar nosotros mismos bastante la forma de investigar que teníamos. Hemos aprendido mucho de aproximaciones a la investigación, por ejemplo, de los nórdicos, aproximaciones de investigación-acción, etcétera, que se utilizan bastante en Noruega, y en nuestros cursos de doctorado estamos incorporando también esas aproximaciones a la investigación transformadora. Es decir, con los actores decimos que más que proyectos desarrollamos procesos de cambio. Por ejemplo, con la Diputación Provincial de Guipúzcoa tenemos un proceso de trabajo de la generación de una nueva gobernanza que lleva 7 años trabajándose y ha pasado tres ciclos políticos con 3 partidos políticos diferentes. Por lo tanto, son más procesos de cambio que desarrollamos en colaboración con los actores, y eso da también una estabilidad estructural a los proyectos que se aborden en los cambios de los ciclos políticos, que son como cambios muy críticos a la hora de abordar proyectos de cambio como los que hemos estado comentando de gobernanza, etcétera. Entonces, mi intervención ahora voy a centrar más sabiendo en la reflexión sobre qué entendemos por estrategia territorial. Dentro de esa estrategia territorial, ¿qué son las estrategias de especialización inteligentes que se están aplicando ahora en Europa? Y nosotros la estrategia de innovación por la que se ha optado en el caso del País Vasco es la estrategia de especialización inteligente o el RIS3. ¿Cuál es el papel de las universidades en este RIS3? Aplicación de esto al caso del País Vasco, cómo se está llevando a cabo la experiencia del RIS3 en el País Vasco, qué problemas se está viendo, qué dificultades se está viendo y cuál es el papel de Orquestra en este proceso de la RIS3 con el Gobierno vasco, y una colaboración que desarrollamos con el Instituto de Competitividad de la Universidad Católica de Uruguay, que para nosotros es como un modelo exploratorio de cómo podemos internacionalizar la forma de trabajo de Orquestra en otros territorios. Entonces, vamos a compartir un poco el modelo con el que trabajamos. Luis está aquí, que es con quien trabajamos este proyecto, y él hablará, le daré después la palabra a él, de cómo vivieron el proyecto, qué aprendieron, qué dificultades tuvieron, etcétera. Luego algunos aprendizajes y un diálogo en torno a este tema. Estrategias de innovación territoriales. Bueno, ¿cómo entramos en este tema? Pues veíamos que en el instituto hacíamos análisis de competitividad de los territorios, comparábamos el País Vasco en indicadores de competitividad, pero entendida la competitividad no solamente en términos económicos, sino también en términos de una competitividad que genere desarrollo social y que se genere con cierta igualdad, con una buena distribución de la renta, que permita una igualdad, y también con elementos de sostenibilidad medioambiental. Entonces, hacíamos un análisis de indicadores y nos comparábamos con otras regiones. Y nuestra inquietud siempre era, aunque hiciéramos un benchmarking de cuáles eran las regiones de referencia más próximas por el tipo de estructura productiva que tuvieran, el tipo de gobernanza que tuvieran, etcétera, al del País Vasco, veíamos que en algunos indicadores igual estábamos mal, pero era porque no queríamos, por nuestra propia estrategia de desarrollo, no pretendíamos tener un buen resultado en ese indicador. Luego vimos que en nuestra reflexión fue que el tipo de indicador que queramos utilizar para medir el grado de desarrollo de una región tiene que estar alineado con la estrategia que quiere seguir esa región. Si una región, por ejemplo, quiere ser puntera en temas de en sostenibilidad medioambiental, los indicadores de sostenibilidad medioambiental tienen que tener un peso específico en
en la evolución de la competitividad de ese territorio. Mientras que si un territorio, el objetivo final que tiene es tener la mayor cohesión social posible, porque los participantes, la sociedad de ese territorio quiere obtener ese resultado, pues los indicadores serían otros. Hay una serie de indicadores comunes que se pueden aplicar al conjunto de las regiones para tener comparativas, pero vemos que otra serie de indicadores hay que adecuarlos a la estrategia o un poco el tipo de desarrollo que quiera tener cada región, ¿no? Y desde ahí entramos a ver, bueno, ¿y qué elementos tiene que tener la estrategia de una región o de un territorio, ¿no? Y ahí veíamos que así como en el caso del concepto de competitividad, el concepto surgió en el ámbito de la empresa y luego se trasladó este concepto al ámbito territorial, con muchas críticas pues, por parte de diferentes investigadores, etcétera, porque no es lo mismo el concepto de competitividad aplicado a la empresa que al territorio. En el ámbito de la estrategia lo que nos pasaba es que había mucha literatura en management sobre estrategia empresarial, pero muy poca en lo que tenía que ver en la estrategia territorial. Y sobre todo, la literatura que existía sobre la estrategia territorial estaba muy más basada en un enfoque de planificación. Hacemos un plan, tenemos un documento que es como la estrategia regional y tal, y luego implantamos ese documento, ¿no? En ese plan. Pero los enfoques de innovación actuales nos piden, el modelo 3 que a la mañana Ismael presentaba, nos piden otras formas de trabajo colaborativo muy diferentes que requieren otra flexibilidad a la hora de aplicar las estrategias territoriales también, ¿no? Entonces iniciamos una reflexión de, bueno, ¿qué elementos tiene que tener una estrategia territorial, ¿no? Pues así como en el caso de la empresa tiene unos objetivos, un para qué de la estrategia que pueden ser unos objetivos más concretos o amplios, es decir, puede ser tener una buena rentabilidad económica o un crecimiento de cuotas de mercado, es decir, objetivos más económicos, o hay empresas con empresarios con valores de fondo muy fuertes que también buscan el bien común, la generación de valor compartido, tienen un compromiso social con el territorio mucho más amplio, es decir, van más allá de la búsqueda de los objetivos puramente económicos dentro de una empresa, ¿no? Pues en el territorio también podemos encontrar territorios que en lo que buscan como fin de desarrollo de lo que quieren a futuro para el territorio es el crecimiento económico, o es el crecimiento económico pero también con sostenibilidad medioambiental, o es más la cohesión social, o es ser una región muy avanzada en temas de innovación. Es decir, los objetivos territoriales también pueden ser los para qué del desarrollo de la estrategia, pueden ser unos u otros. Por lo tanto, dependiendo de cuáles sean, lo que habrá que hacer como acciones para desarrollar esa estrategia, pues serán elementos diferentes, ¿no? En el contenido, el qué, dentro de la empresa, es muy importante el posicionamiento sobre qué tipo de productos o servicios hacemos, a qué clientes y necesidades atendemos, qué acceso tenemos para acceder a los mismos, etcétera, y qué recursos internos y capacidades tenemos para eso, ¿no? Haciendo un símil para el caso territorial, veíamos que en un territorio no todos los territorios tienen las mismas capacidades y ventajas para ser bueno en todos los sectores, clústeres, actividades económicas, sino dependiendo de los objetivos que quiera conseguir, también puede tener una mayor o menor especialización o diversificación en su tejido productivo, puede centrarse más en unas actividades económicas que en otras, puede tener una serie de activos o funciones, unos actores clave que igual desempeñan una función concreta, que en otro territorio esa función igual la desempeñan otras. Por ejemplo, en el caso del País Vasco, una apuesta clara en los 80 fue la creación de lo que llamamos hoy la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque la universidad que teníamos prácticamente no hacía investigación y se querían crear centros que hicieran investigación muy cercana también a las necesidades del mercado, necesidades sociales, etcétera. Por lo tanto, se crearon centros tecnológicos, después lo que llamamos centros de innovación colaborativa, etcétera, que hoy en día tienen un rol muy importante en la investigación en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hay otras comunidades autónomas en España en las que esa investigación se hace sustancialmente en la universidad. Es decir, dependiendo del tipo de territorio y actores concretos que tengamos en el territorio, las diferentes funciones, aunque haya grandes tendencias generales, pueden estar desarrolladas por diferentes actores, ¿no? Luego, ¿qué relaciones queremos construir con el exterior? Dependiendo del tipo de estrategia que queramos tener también, así como cómo nos relacionamos internamente los diferentes actores locales.
tanto el gobierno regional con el gobierno provincial y los gobiernos locales, como con el conjunto de los stakeholders del territorio, ¿no? Y el tercer elemento sería el cómo. ¿Y cómo construimos esa estrategia? Pues en la empresa puede haber unas aproximaciones más jerárquicas a la hora de la construcción de una estrategia. Puede ser una estrategia definida al nivel de la dirección, que luego se quiere implantar igual a nivel de toda la organización, o cada vez más en toda la literatura de innovación organizacional se ve que si las estrategias se desarrollan con una participación mucho más amplia de las diferentes personas que conforman la empresa, eso después en la implantación y en el desarrollo concreto de esa estrategia tiene mucha más energía, porque hay un alineamiento y una asimilación de la estrategia mucho mayor por parte de las personas. Si esto lo llevamos a nivel de territorio, claro, el gobierno no puede decir por ordeno y mando esta va a ser la estrategia y todo el mundo alinearse con esto. Es decir, algunos podrán alinearse si les interesa, pero otros no. Si hay una colaboración mucho más potente a la hora de diseñar esa estrategia de forma colaborativa y es una estrategia realmente compartida por los diferentes stakeholders, mucho trabajo, es decir, se ha construido con una gobernanza mucho más colaborativa la estrategia, luego en la aplicación práctica, el alineamiento en lo que cada empresa, centro de investigación, etcétera, hace en el territorio, con la estrategia va a ser mucho más fuerte. Por lo tanto, el cómo se haga también, se define esa estrategia, tiene mucho que ver o tiene una gran incidencia después en cómo los resultados concretos que eso pueda tener, ¿no? Entonces, desde esta reflexión, esto es un enfoque holístico en el que para cada pregunta está recogido los autores, etcétera, en los que nos hemos inspirado también para desarrollar un poco los elementos clave para el desarrollo de esos elementos, pero no voy a entrar ahora en toda la literatura que está detrás y qué proceso concreto hemos seguido en la construcción de este pensamiento sobre estrategia territorial. Primero hicimos un libro en el que tiene este marco conceptual inicial muy preliminar construido por nosotros y lo aplicamos al caso del País Vasco. A continuación, hicimos una presentación de esto en el Banco Mundial por una visita que hacíamos de paso a Washington. Se enteraron y nos pidieron que presentásemos y nos dijeron que sería interesante tener un artículo en inglés sobre los elementos clave de ese tema. Entonces, publicamos un artículo en inglés que está publicado en una revista de impacto y después nos parecía que era muy importante tener otros casos, ver si el marco analítico ayudaba en la construcción de estrategias de otros territorios. Entonces, después hemos trabajado en un libro que está coeditado por dos compañeros del instituto también, en el que tenemos varios capítulos en los que vamos analizando, hemos mejorado el marco y después hemos incorporado casos, por ejemplo, de Rafaela en Argentina, de Gales, un caso de Dinamarca, un caso de una región en Canadá, etcétera, etcétera, ¿no? También para ver en los casos en qué medida el marco analítico ayudaba a los actores que estaban definiendo la estrategia territorial en su propia definición, en la reflexión, etcétera, como marco analítico. Y en cuanto al proceso, lo que veíamos claramente es que el paradigma imperante, desde luego en Europa, en lo que son las estrategias territoriales, es que primero es el de la planificación. Si cogiéramos un poco la definición de estrategia de Mintzberg, ¿no? Que dice que, bueno, que al final la estrategia realizada final, lo que ocurra es una combinación de estrategia pensada, deliberada, tiene que haber una parte pensada que oriente, etcétera, y una parte de esta estrategia deliberada igual no se realiza, porque bueno, no se lleva a la práctica, y hay un montón de elementos que en el desarrollo de la propia estrategia emergen, porque es que el territorio es un espacio muy complejo en el que hay multitud de actores. Entonces, cada actor va siguiendo su estrategia. Una empresa tiene su estrategia, un centro tecnológico, una universidad tiene su estrategia. Por lo tanto, al final, si la estrategia final no tiene espacio para ir incorporando y alineando y comunicando todo lo que está ocurriendo en esta estrategia emergente y no es suficientemente flexible para el cambio, pues al final todo esto queda como iniciativas aisladas en el territorio, ¿no? Entonces vemos que una combinación de estrategias deliberadas, pero también
flexibilidad suficiente en los gobiernos para integrar y cambiar programas en función de lo que emerja en el desarrollo de ese plan, porque muchas veces son planes a 4 años, y en esos 4 años luego surgen otro tipo de iniciativas, etcétera, que sería interesante integrar, pues es clave, ¿no? Entonces, la aproximación más habitual que existe en Europa es esta. Al final, la estrategia regional se entiende como el resultado de un proceso consciente formulado en un documento escrito denominado, pues de distinta forma, plan estratégico, programa de desarrollo regional o programa de competitividad. Se presupone que diferentes actores se comprometen con el resultado del plan estratégico y con su implementación, ¿no? Y un enfoque más procesual de lo que es la estrategia territorial es que es un proceso comunicativo. Este elemento salía mucho hoy también a la mañana en el conversatorio, ¿no? Un proceso comunicativo mediante los objetivos y estrategias de la multitud de actores que están en el territorio, van encontrando sus sinergias, puntos de encuentro y también de desencuentro. Es un proceso de negociación en el que también igual un actor ve una cosa, el otro otra, emerge, se explicita el conflicto, se toma una decisión y en la negociación pues se va por una vía o se va por otra, ¿no? Pero si existe este proceso de comunicación y negociación, las estrategias individuales se van alineando cada vez más y si este proceso es como un proceso vivo, al final los visos después de implantación, de que estas estrategias ocurran, etcétera, pues son más potentes también, ¿no? Entonces esta es un poco nuestra... Desde luego en el País Vasco el enfoque que teníamos era este. Yo creo que ahora en la parte de implantación, luego os contaré un ejemplo del RIS3, se ha abierto un proceso bastante fuerte de este tipo, ¿no? Entonces, dentro de Europa seguramente habréis oído, porque no solamente en Europa, sino también en varias, pues en Bogotá, yo creo que se está aplicando una estrategia de especialización inteligente, en Chile, es decir, también en varios países en América Latina, se están aplicando lo que se denominan las famosas RIS3 o Research and Innovation Smart Specialization Strategies, ¿no? Que son básicamente, está recogido aquí lo que son, es el nombre dado por la Comisión Europea a las estrategias territoriales basadas en la innovación que los países y regiones de la Unión Europea deben elaborar como condición ex ante para poder acceder a los fondos estructurales de la Comisión Europea. Entonces, ¿qué ha pasado? La Comisión Europea da un tiempo para poder hacer estas estrategias que tienen que tener al menos 2 cosas distintivas de las estrategias anteriores. Uno, que tienen que haber una priorización, que no se puede meter todo en la estrategia. Tener estrategia es elegir y priorizar temas de investigación e innovación a medio y largo plazo, y esas prioridades no se pueden definir unilateralmente por el Gobierno, porque no tiene el conocimiento suficiente como para poder hacer las elecciones mejores para el futuro del territorio. Por lo tanto, esas priorizaciones hay que hacerlas en lo que pomposamente se habla como Entrepreneurial Discovery Process, que nadie sabe exactamente cómo hacerlo. Le llega la guía a cada región en Europa y cada región es un universo heterogéneo. Aunque nos parezca que todos les llega la guía y hacen lo mismo, al final llega a manos de diferentes actores, lo enfocan de distinta forma, cada cual entiende lo que es el proceso de descubrimiento emprendedor de distinta forma y lo que resulta realmente de eso pues son cosas como muy diferentes, ¿no? ¿Qué tipo de prioridades tienen que establecerse? De 2 tipos. Prioridades verticales, es decir, todas las regiones europeas tienen capacidades empresariales, científico-tecnológicas y oportunidades sociales y de mercado diferentes. Por lo tanto, cada región debería de priorizar diversificar su tejido productivo, por eso el nombre no está muy bien, estrategias de especialización, porque es una perspectiva dinámica, crear nuevas actividades combinando capacidades específicas que se tienen en potenciales y distintivas que tiene esa región. Por ejemplo, si el País Vasco tiene buenas capacidades en la industria naval y en temas de eficiencia energética, pues combinando esas capacidades, el desarrollo de plataformas offshore en el mar, etcétera, trabajando juntos, pues puede ser una posibilidad de diversificación de actividades productivas a futuro. O si en el País Vasco todo el mundo de la alimentación está muy bien desarrollado y tenemos también capacidades científicas ahora en el ámbito de las biociencias,
combinando esas dos, la orientación de alimentación más saludable, etcétera, a un ámbito tal, se puede desarrollar como nuevo nicho de... Luego, no es priorizar actividades ya existentes, sino desde las capacidades existentes tratar de diversificar hacia nuevos ámbitos de actividad, de desarrollo, etcétera, ¿no? Y por otro lado, prioridades horizontales, que son prioridades, por ejemplo, pues tenemos un problema de conexión de la universidad con el sistema productivo. Pues esa puede ser una prioridad. Hacer que la investigación y el sistema productivo trabajen más de la mano, etcétera. Es decir, prioridades no temáticas, sino prioridades horizontales. Y todo eso en un proceso de descubrimiento emprendedor en el que se dice que tienen que participar tanto el gobierno, la cuádruple hélice, el gobierno, las empresas, los actores de conocimiento como la universidad, centros tecnológicos, etcétera, y la sociedad civil. Entonces, ¿qué ha pasado después de todo esto? Nosotros hemos estado en un proyecto europeo en el que hemos analizado este proceso en 16 regiones europeas. Claro, como era un requisito, todas las regiones, mejor o peor, algunas han pasado el filtro y otras no, han elaborado su documento de RIS3. Pero ¿cómo lo han hecho? Hay una diversidad tremenda. Entonces, puedes cumplir con la condición de hacer el documento, pero según cómo hayas hecho realmente, si esa definición se ha hecho en un proceso de descubrimiento emprendedor, etcétera, pues hay regiones que lo han hecho de forma muy participativa, otros no. Hay regiones que entre sus prioridades han metido 16, otras 3. Es decir, hay una diversidad muy alta también en lo que está ocurriendo en las diferentes regiones, ¿no? Y en general se ve que hay un problema importante un gap o un problema importante de pasar del diseño de la estrategia a la implementación. Porque también en la implementación, para abordar los proyectos de innovación, es muy importante, por ejemplo, del compromiso privado, de las empresas privadas. Si no se ha trabajado en la definición de esos proyectos de innovación con el sector privado, pues ese compromiso estará en el papel, pero no existe. Luego los proyectos no salen, por ejemplo. Entonces, la guía lo que dice es que cada región tiene que cumplir estos pasos para poder hacer la estrategia, hacer un buen diagnóstico, definir una estructura de gobernanza, ir generando una visión compartida de hacia dónde quiere evolucionar la región, establecer un número limitado de prioridades, pero no dice cuánto, tanto verticales como horizontales. Esas prioridades tienen que generar un cambio en el policy mix de la región, es decir, los programas tienen que cambiar. Si se ha hecho una priorización de ir por cierto tipo de actividades, una serie de priorizaciones horizontales y seguimos teniendo los mismos programas que hace 2 o 3 años, es que no está habiendo un cambio real en las políticas. Y luego un proceso de monitorización y evaluación de estas, ¿no? ¿Y qué papel dice que tienen que tener las universidades en este proceso? Pues hay un debate ahora importante en Europa sobre un papel que requiere de alguna forma, lo que está pidiendo es un papel más proactivo de las universidades en el desarrollo, en la configuración del desarrollo del territorio. Es decir, no hacer investigación o hacer docencia y luego transferencia, es decir, el tercer rol es como un tercer paquete, ¿no? La tercera misión, sino que esa tercera misión, ¿qué es? Generar un cambio. La Universidad del Cambio, ¿cómo lo va a generar? Con docencia e investigación. Entonces, no es hacer docencia como hacíamos antes, investigación como hacíamos antes, y luego metemos la tercera misión. No. La tercera misión es cambiar, las universidades también tenemos que cambiar nuestra forma de docencia con una conexión mucho más fuerte con la práctica, con la realidad, mucho más basada en la praxis. Están surgiendo pues aproximaciones a la formación duales, etcétera, fuertemente, por ejemplo, en Alemania, y una investigación más conectada también, más transformadora, diríamos ahí. Entonces, no es tanto hacemos investigación como siempre y después, aparte, hacemos tercera misión, sino es cambiar el rol de la universidad en cómo hace también la investigación y la docencia, ¿no? Un poco lo que dicen los diferentes autores, tenéis recogido aquí, pues que deberían de participar las universidades en los procesos de descubrimiento emprendedor, porque muchas capacidades científicas y tecnológicas están en las universidades y deberían de tener algo que decir en qué tipo de priorizaciones se hacen, etcétera.
facilitar las conexiones exteriores y el acceso a fuentes de conocimiento internacionales, relacionar las capacidades de investigación con las prioridades regionales que estén emergiendo y mantener esa tensión entre la investigación académica de excelencia internacional y la investigación orientada a las necesidades específicas regionales, ¿no? En esto ha habido un debate muy importante a la mañana, que la comparto plenamente. El sistema de incentivos, por ejemplo, que tenemos en España, en el ámbito de la investigación universitaria, no ayuda para nada. O sea, lo que piden los rankings, lo que piden los investigadores es tener investigaciones de impacto en journals y tal, ¿no? Entonces, si de verdad queremos generar procesos de cambio en el territorio, deberían de haber junto a esos otros indicadores que midan ese cambio, ¿no? Que de alguna forma recojan una evidencia de cómo se está dando ese cambio. Lo cual no quiere decir que lo otro no sea importante también. Desde mi punto de vista, también tenemos que ser capaces los investigadores del conocimiento generado en esos procesos de cambio, sistematizarlo para que sea útil también a otros investigadores. Sistematizar, generar conceptualizaciones distintas, etcétera, ¿no? Pero eso no es planteando las hipótesis de investigación desde puramente la academia, sino en la interacción con la realidad, plantear las preguntas de investigación, trabajar en los procesos de transformación ahí y de lo que aprendamos ahí, escribir. Por ejemplo, nosotros en el proyecto RIS3 del Gobierno vasco, con la colaboración con el Gobierno vasco, veíamos que los temas se atascaban por problemas de liderazgo. O sea, empezó el proyecto desde Departamento de Industria y Competitividad. La consejera, yo creo que de forma muy valiente, empezó a trabajar con una aproximación como muy abierta y fue con un planteamiento muy abierto de estrategia sin tener un plan cerrado al Parlamento. El Parlamento le dijo, ¿y dónde está el plan? Porque los esquemas mentales que tenemos es que otros políticos de otros partidos te piden el plan. Entonces dijo, no, pero es que el plan lo tenemos, es una estrategia viva y tal. Sí, hombre, tal. Entonces, bueno, ella fue valiente, pero otros departamentos no compartieron esa visión. Tuvieron un problema de liderazgo ahí entre departamentos, el proyecto se elevó a presidencia, pero estuvo meses atascado. Había problemas de liderazgo, de que no eran capaces dentro del gobierno de generar liderazgos compartidos y querían un liderazgo muy fuerte de alguien más. Entonces, ¿sobre qué escribimos el paper académico? Sobre liderazgo. No sobre una pregunta de investigación de estrategia territorial que habíamos llevado predeterminada al proceso, sino nosotros mismos en el proceso, como investigadores, tuvimos que cambiar la pregunta de investigación, porque lo que estaba atascando el proceso era un problema de liderazgo, no un problema del informe técnico de si el plan estaba mejor o peor. Luego eso como investigadores también nos lleva a tener que ser mucho más flexibles y estar abiertos a cambiar nosotros mismos también. Entonces yo creo que la propia universidad también tenemos mucho que aprender, ¿no?, en ese proceso. Y ahora ya os cuento un poco el ejemplo del País Vasco. Entonces, bueno, como un ejemplo en el que también ha habido muchos errores, ¿eh? O sea, no como un ejemplo a imitar ni nada parecido, ¿eh? En lo que es la estrategia RIS3 se recoge en una estrategia que se llama Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, PCTI, Euskadi 2020. Esta es la estrategia que recoge. Hay un documento completo que si metéis esto lo tenéis accesible en la web. Un poco la misión, el para qué de la estrategia, ¿cuál es, no? Tiene como dos ejes centrales la estrategia de desarrollo en este momento del País Vasco, el crecimiento humano y el crecimiento sostenible. Y todo lo demás al servicio de esto, las actividades económicas, etcétera, buscando un crecimiento humano de desarrollo de oportunidades, etcétera. Luego hay diferentes planes, pero que tienen luego un link con esos propósitos, ¿no? Entonces es mejora del bienestar, crecimiento económico sostenible y el empleo mediante una política de investigación e innovación basada en la especialización inteligente y en la eficiencia del sistema vasco de innovación. ¿Qué nos ocurría en el sistema, en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación? Aunque es una red que tiene una valoración externa muy buena, porque hay muchos agentes con muchas capacidades tecnológicas y científicas, teníamos un problema de tener una red demasiado compleja y hasta expertos externos nos decían con problemas con riesgo de canibalismo, de intentar cada agente para poder justificar su propia supervivencia, empezar a hacer cosas que en principio eran función de otro tipo de agente, ¿no? Entonces, una de las prioridades horizontales más importantes en estos momentos ha sido toda la reordenación de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.
porque en todos los indicadores de input de innovación nuestro posicionamiento es bueno, pero luego si vamos a resultados de innovación que se miden con los indicadores habituales, que son también muy criticables, pues no estábamos tan bien posicionados. Luego ahí había un problema de eficiencia del sistema. Los inputs altos, pero los outputs no tan altos, ¿no? Luego ha habido que reordenar la red de forma sustancial en los últimos 2 años. Entonces, prioridades verticales. En la estrategia se definen, y esto no se ve muy bien, pero se definen como 3 ejes a la hora de definir las prioridades verticales. ¿Qué capacidades científico-tecnológicas tenemos en el país? Y ahí se han visto cada centro tecnológico qué sabe hacer, la universidad qué equipos de investigación tiene, etcétera, capacidades científico-tecnológicas. El eje horizontal no se ve, pero son las capacidades empresariales. ¿Y dónde tenemos nuestra actividad económica en este momento? ¿En qué tipo de sectores, actividades? Y luego, oportunidades, aquí no está recogido, pero oportunidades de mercado y oportunidades por las necesidades sociales de envejecimiento, etcétera, detectadas también. Entonces, teniendo en cuenta estos 3 ejes, para cada ámbito se iba definiendo un triángulo en el que veíamos que la bola más grande, en la que tenemos tanto buenas capacidades científico-tecnológicas como capacidades empresariales, es todo el mundo de la fabricación avanzada, ligado mucho a todas las capacidades industriales que se han ido generando pues desde las apuestas de los 90, etcétera, ¿no? En el que están la aeronáutica, veis que aquí hay varios clústeres: automoción, máquina herramienta, ferroviario, industria marítima, bienes de equipo. Luego no es priorizar un clúster, sino priorizar nuevos ámbitos de diversificación en este tema de industria 4.0, fabricación avanzada, en el que tienen mucho que decir diferentes clústeres también, ¿no? Esto supone más o menos el 25% de la industria del País Vasco. Otro ámbito que sale bien es el ámbito de la energía. Tenemos aquí empresas tractoras importantes de diferentes tipos de energía y también buenas capacidades científico-tecnológicas en el ámbito de la energía. Y luego, con mucho menos peso, sale el mundo de biociencia y salud, en los que se ha invertido mucho en las capacidades científico-tecnológicas, pero no tenemos casi empresas. Es decir, hay mucha capacidad científico-tecnológica que, si se combinara con capacidades industriales existentes, se podrían generar nuevas actividades económicas, ¿no? Por ejemplo, hay empresas en el País Vasco que hacen máquina herramienta, un tipo de máquinas que, si incorporan ahí gente que sabe del mundo de la salud, de biociencias, etcétera, pues podrían acabar siendo escáneres. Entonces, hay grandes oportunidades de diversificación industrial combinando esto con la industria existente también, ¿no? Claro, esta bola hay que intentar traerla hacia aquí, que haya actividad económica, nuevos negocios también en este ámbito. Pero como se ha visto que es un ámbito de conocimiento estratégico, tanto por los procesos de envejecimiento como por los procesos de diversificación que puede generar en otras actividades, pues esta es otra de las prioridades. Entonces, hay 3 prioridades verticales en este momento y 4 nichos de oportunidad. Se ven también que hay nichos en los que no tenemos esas capacidades científico-tecnológicas y empresariales, pero hay capacidades que podrían desarrollarse a futuro si es que se van trabajando las mismas también, ¿no? Uno es todo el tema de la alimentación, orientada a temas de alimentación saludable, orientadas a prevención de enfermedades, salud en ese ámbito. Luego, ecosistemas, que está muy ligado con todos los temas de sostenibilidad, que es muy coherente con uno de los objetivos de las estrategias de estos años también. Tener en todo el tema de reciclado, desarrollo en economía circular, etcétera, que permite con los residuos ir generando nuevas actividades, etcétera. Ahí está habiendo proyectos interesantes. Todo el tema de hábitat urbano, sobre todo de regeneración de viviendas antiguas. Hay viviendas que tienen ya bastantes años y necesitan ser regeneradas, pero con objetivos de movilidad, sostenibilidad, eficiencia energética, etcétera. Y ahí hay otro ámbito de oportunidad y otro ligado con industrias culturales y creativas. Entonces, hay como 3 grandes prioridades que los programas están teniendo ahora, prioridades en los programas del Gobierno, pero también unos nichos de oportunidad que están siendo menos priorizados que las prioridades principales, pero también hay programas orientados a ellos.
En cuanto a las priorizaciones horizontales, no me voy a detener en ellas. La principal, como he indicado, es la reordenación de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, por ese problema de posible canibalismo, de riesgo de canibalismo. ¿Y qué gobernanza se ha creado? Esas serían las prioridades, pero ahora estas prioridades, ¿cómo se van a definir los proyectos concretos que se van a trabajar en cada una de esas prioridades, ¿no? Entonces, el sistema de gobernanza que se ha definido es el siguiente y ya está en marcha. Por un lado, hay un Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación en el que están un conjunto de empresas, los diferentes ministros, los diferentes departamentos del Gobierno, conjunto de empresas, los 3 rectores de las 3 universidades del País Vasco y en representación de la sociedad civil, pues está Innovasque, que es como la Agencia Vasca de Innovación, en el que hay una participación de agentes a nivel individual, innovadores a nivel individual, etcétera, y Jakiunde, que es la Academia de las Ciencias. Tiene un comité científico que se reúne una vez al mes, que está formado por asesores que asesoran al Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. Asesoran en diferentes temas. Por ejemplo, pues ha habido una crítica fuerte del comité científico sobre los indicadores de seguimiento que había establecido al plan el Gobierno. Pues están repensando los indicadores. Porque aquí hay, por ejemplo, una persona experta, un catedrático de ética empresarial, que, por ejemplo, veía que no había ningún indicador de innovación social, etcétera, y está viendo, es decir, lo que hace el comité científico luego cambia también cosas que están en el plan, ¿no? Hay un comisionado que es la persona delegada del Endacari, el Endacari es el presidente que tiene como la visión conjunta de lo que se está haciendo en el plan, que es Chus Peña, y hay un comité interdepartamental del Gobierno en el que están participando también representantes que están traccionando de las diferentes prioridades verticales, que ahora explicaré un poco cómo están. Y un órgano de coordinación interinstitucional en el que está el Gobierno vasco, las 3 diputaciones forales y la Asociación de los Ayuntamientos del País Vasco, para que todo el nivel también se recoja en las reflexiones que haya en el plan. Y luego la coordinación con la Unión Europea a través de una unidad, una oficina que tenemos en Bruselas. Y luego lo que es igual más novedoso es cómo se están haciendo los procesos de descubrimiento emprendedor. Y os voy a explicar un ejemplo, el de fabricación avanzada, para que veáis un ejemplo de cómo se está trabajando en esto, ¿no? Entonces, en el ámbito de la fabricación avanzada hay, por un lado, un grupo de pilotaje, que es el que pilota la estrategia de fabricación avanzada, que la lidera, o sea, en esta participan todas las asociaciones clúster, por ejemplo, esta de automoción, ACICAE, máquina herramienta FM, clúster de energía, que tiene mucho que ver con todos los temas de eficiencia también para la industria 4.0, el de telecomunicaciones y TICs, etcétera. Participan estos clústeres, los agentes de conocimiento, las 2 corporaciones tecnológicas y las universidades, los agentes intermedios como Innovasque, etcétera, y el Gobierno. Entonces, la presidencia del grupo de pilotaje siempre la tiene una empresa y es rotatoria. Entonces, el que tira, y es por orden alfabético, el clúster que se llama, lo decidieron así en el grupo, ACICAE, que es el de automoción, pues es el primero en la lista por orden alfabético. Entonces, el presidente de ACICAE, que es una empresa, es el que lidera el grupo de pilotaje. Y le está metiendo horas, vamos, o sea, es el que está liderando este grupo, ¿no? Entonces, este grupo, a su vez, en la ejecución, porque están teniendo como reuniones cada 15 días, tiene una comisión delegada que cada organización decide quién es la persona que dentro de la organización tiene el conocimiento clave para definir los retos de la industria 4.0. Entonces, esa persona que no es ya el representante institucional, sino el que tiene el conocimiento, ¿no? Pues es el que está participando en esa comisión delegada. Entonces, esta comisión delegada ha definido los diferentes retos que se ven claves para el desarrollo de la industria 4.0 en el País Vasco. Por ejemplo, uno fundamental que han definido es la definición de nuevos modelos de negocio. Es decir, que la industria 4.0 no es solo innovación tecnológica, sino también innovación de otro tipo, de modelos de negocio, etcétera. Entonces, hay un grupo de trabajo que después una persona de la comisión delegada tracciona el grupo de trabajo sobre
desarrollo de nuevos modelos de negocio. O, por ejemplo, otra línea que se ve clave es que dentro de la industria 4.0 va a haber una falta de ingenieros bien preparados en esos ámbitos en el País Vasco, por las previsiones que se han hecho. Y que en todo el ámbito de la formación, los centros de formación profesional y las universidades están en otro grupo de trabajo traccionado por una persona de aquí, que es de Mondragón Universitatea, Universidad de Mondragón, para definir nuevas formas de docencia en los centros de formación profesional en la universidad. Es decir, de aquí de luego despliegan retos que a su vez son liderados por una persona diferente de esto. Son los grupos de trabajo temáticos. O, por ejemplo, otra de las prioridades que se ha definido es, bueno, ¿y en qué? Porque Industria 4.0 es muy amplio. Dentro de Industria 4.0, ¿en qué podemos dar un salto importante en el País Vasco? ¿En qué tecnologías? Entonces, los clústeres a su vez han reunido a las propias empresas del clúster y han definido cuáles son las necesidades tecnológicas más potentes a medio y largo plazo. Entonces, desde ahí se han definido la focalización de los ámbitos tecnológicos en los que se están definiendo ya los proyectos concretos. Entonces, y este grupo es el que después lleva las propuestas al comité interdepartamental. Es decir, el que está liderando el grupo de fabricación avanzada lleva, pues en la fabricación avanzada, en estos 2 meses hemos hecho este trabajo. Estos son los proyectos que proponemos, etcétera. Y aquí está también el gobierno y está incorporando esos cambios en los programas de innovación, etcétera. Pues en sus programas, por ejemplo, SPRI, en los programas que tenía, algunos ha mantenido desarrollando y priorizando más los ámbitos de priorización del RIS3, de RIS3. Entonces, y asimismo, dentro de otros nichos, por ejemplo, el de innovación tiene otro grupo de pilotaje. El de biociencia y salud tiene otro grupo de pilotaje. En cada uno hay un despliegue diferente, pero con ciertas similitudes al anterior, pero se ha dejado a cada grupo que ellos mismos definan cómo van a trabajar. O sea, se han dado como unas pautas comunes, pero muy flexibles también a la hora de... Y aquí ya sí se ve que está surgiendo un liderazgo compartido. O sea, yo creo que en la primera fase, nosotros desde el instituto, que estábamos un poco asesorando al gobierno en este proceso, yo sinceramente estuve muy frustrada del grado de avance, porque veía que otra vez estábamos dando vueltas y vueltas al documento, a intentar tener un documento, otro plan de ciencia, tecnología e innovación, cuando 2 años antes habíamos hecho otro plan de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Y que no entrábamos en la implantación o en el despliegue de los procesos reales, ¿no? Ahora estamos haciendo una evaluación de este proceso con un experto externo de la Universidad de Cardiff, en colaboración con el Instituto, con Orquestra. La semana pasada hicimos entrevistas a unas 16 empresas, actores que están en este proceso, y yo creo que el proceso real que está habiendo es mucho más potente de lo que yo al principio esperaba, ¿no? Que se iba realmente a dar. Entonces sí está habiendo una evolución incluso de cosas que han pasado en los grupos de pilotaje. Hay 2 anexos al Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, que han sido ya aprobados por el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es decir, el plan no es el inicial, sino que tiene cambios como consecuencia de este proceso que viene desde abajo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ámbitos temáticos que se han definido de ámbito focos de desarrollo tecnológico que se han definido? Pues en cada uno se han definido distintos ámbitos. ¿Y cuál es nuestro papel un poco como instituto en esto, no? Yo creo que, y esta reflexión la hicimos con el propio gobierno. A ver, según ellos, ¿en qué les habíamos ayudado también? Y esto para mí es una evidencia, no es un indicador de tal, pero es un tipo de evidencia de en qué ayudas a través de la investigación en este tipo de procesos, ¿no? Unos nos dijeron claramente en crear conciencia en la región, en anticipar que venía esto. Es decir, cuando la consejera decía, ¿no?, de industria, yo cuando llegué al gobierno recibí una llamada vuestra diciendo que desde Europa ya estaban pidiendo el tema de las estrategias y nos pusimos enseguida a ello, ¿no? O, por ejemplo, antes de que este gobierno entrara, nosotros habíamos hecho jornadas con todas las asociaciones clúster en las que íbamos creando conciencia de que tenían que romper con las fronteras de clúster y tenían que colaborar más con otros clústeres, porque los ámbitos de diversificación venían de trabajar con otros clústeres. Entonces vas poco a poco
trabajando en crear conciencia de que esto viene, ¿no? Este cambio un poco viene. Otro, en incorporar una perspectiva internacional a este tema. Por ejemplo, nosotros desde el Instituto estamos en un proyecto europeo sobre estrategias de especialización inteligente donde estamos analizando cómo se está haciendo esto en otras regiones europeas. Lo que aprendes ahí ayuda mucho en el propio proceso del País Vasco, ¿no? O estamos, un miembro del instituto forma parte del Mirror Group de la Comisión Europea que está dirigiendo un poco todo este trabajo de elaboración de guías, etcétera. Luego con diagnósticos e investigación sobre temas en el instituto hacemos un informe de competitividad cada 2 años y los últimos 2 informes de competitividad han hecho un análisis exhaustivo de capacidades científico-tecnológicas, capacidades empresariales, etcétera, en diferentes ámbitos de priorización. Y si se ven los resultados de qué priorizaciones salían de nuestros diagnósticos, son prácticamente las que luego salen en el plan del gobierno, ¿no? Entonces también dar evidencia, hacer diagnósticos, etcétera, ¿no? Luego un asesoramiento crítico. Hacemos yo les digo siempre en las mesas en las que estamos, somos el friendly outsider. Somos como un agente que, bueno, hacemos una crítica constructiva, pero siempre hay por ejemplo, en todo el proceso de planificación, de elaboración del PCTI, decíamos que el paradigma que se estaba pidiendo en el RIS3 no lo estábamos aplicando en el País Vasco, que seguíamos con el enfoque de planificación. Entonces también, pues, en dar esa visión crítica, ¿no? Desde la investigación de cuáles son y podemos estar equivocados y aprender también de ellos, pero también dando esa... Y yo creo que ahora sí hay elementos de que se está dando esa transición, ¿no? Y luego sistematización del proceso de implantación en colaboración con un experto europeo, ¿no? Ahora nos han pedido que sistematicemos todo lo que está pasando para comunicarlo también hacia afuera, pero con un evaluador externo también que trabaje con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa visión crítica desde el ámbito universitario es importante en los procesos de este tipo también. Y ya voy terminando, la colaboración con el Instituto de Competitividad de la Universidad Católica de Uruguay. Claro, a nosotros, por ejemplo, se nos han acercado varios gobiernos de diferentes países de América Latina, pues a ver si hacíamos un trabajo de consultoría con ellos, etcétera. Claro, lo que nosotros hacemos para nosotros no es consultoría. O sea, nuestro enfoque de trabajo es generar capacidades más potentes en los actores para que cada vez sean más independientes y nos necesiten menos. Es decir, cada vez que nosotros creamos una metodología, un instrumento, etcétera, después les explicamos a todos los agentes para que ellos mismos lo puedan utilizar. Y no vamos a replicar con ese instrumento a las 22 asociaciones clúster para hacer negocio con eso. ¿Entendéis? Entonces, nuestro objetivo como instituto es generar capacidades en el gobierno, en las empresas, tal, para que cada vez nos necesite menos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, yo decía, nos piden de Uruguay Uruguay ni conocemos, ni tenemos, o sea, ni si hacemos nosotros el trabajo y luego nos vamos, las capacidades no quedan ahí. Pues es incoherente con lo que realmente queremos. Pues no, decíamos que no. Pero decía, también puede haber elementos de aprendizaje que pueden ser útiles para otros. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa utilidad posible y aprender también de otros se pueda trasladar, ¿no? Entonces, un poco es como muy casero, pero el modelo que definimos es este, ¿no? Decimos, mira, como orquesta nosotros hacemos investigación en colaboración con los actores de Euskadi, ¿no? Con Gobierno Vasco y diferentes actores, múltiples aquí. Claro, si vamos a otro territorio, al territorio de destino, tenemos que buscar ahí un equipo que sea el equipo que vaya haciendo ese trabajo y del que aprendamos nosotros y que ellos también aprendan de nosotros. Pero es que sea ese equipo el que trabaje con el gobierno de Uruguay, porque claro, así las capacidades quedan allí y además luego es mucho más sostenible a largo plazo para el territorio, ¿no? Generas como un empoderamiento mucho más potente ahí, ¿no? Entonces, con el Instituto de la Católica de Uruguay, pues firmamos un acuerdo con el Ministerio de Industria y de Uruguay, tripartito, diríamos,
para desarrollar una estrategia de innovación en Uruguay, en la que estuvo traccionando y liderando el proceso con el gobierno, el Instituto de Católica de Uruguay, y nosotros pues hacíamos reuniones por Skype con el equipo de la Católica, dábamos nuestra visión crítica, compartíamos los problemas que ya habíamos vivido en con el gobierno vasco, etcétera, y íbamos aprendiendo también desde aquí. Igual hacíamos 2 visitas al año, pues de unas semana o 2 semanas para estar con el equipo allí también. Pero así, con este modelo, al final las capacidades quedan en el territorio de destino. Entonces, ahora, Luis, si quieres, colaboramos aquí con Luis Silveira, con Roberto Horta, etcétera, de la Universidad Católica de Uruguay, un poco los aprendizajes. Bueno, en realidad, para no repetir lo que voy a decir mañana, me voy a referir sobre todo a la colaboración y a lo que hemos aprendido en este año y medio de trabajo. Bueno, permiso. Creo que lo más importante es el acceso al conocimiento internacional. Digo, nadie es profeta en su tierra ni tiene el conocimiento. Entonces, el haber traído a la gente de orquesta, el presentarlos al gobierno uruguayo, no sé si se acuerdan, pero teníamos un presidente muy, muy especial, que era el Pepe Mujica. Fue muy importante desde un inicio. Sobre todo, además, porque no solo traían la teoría, sino que lo habían aplicado en una región de Europa que es de las más avanzadas en temas de innovación, ¿sí? Ustedes vieron cuáles son los números del País Vasco. Cualquier país latinoamericano está muy lejos de esos números, o por lo menos Uruguay lo está seguro. Por aquí alguien dijo, tenemos que trabajar con las instituciones que tenemos. Descubrimos que teníamos relativamente un buen nivel institucional a nivel de organizaciones, pero que no trabajaban entre ellas, que había poca interacción. Aprendimos mucho juntos, ¿sí? Se aprende en el camino. Nosotros, como dijo Marico, teníamos el papel de traducirles a ellos la realidad uruguaya, que es muy diferente al del País Vasco, y ellos tenían el papel del experto internacional, que traía realidades no solo de Europa, porque además también trajimos un experto de Argentina, de Rafaela, que es un ejemplo de desarrollo territorial muy importante a nivel latinoamericano. Tuvimos un problema al principio en el proyecto, lo voy a contar más en detalle mañana, pero tenemos claro el para qué, pero empezamos por el cómo, ¿sí? Y dejamos el qué para después. Y bueno, eso nos trajo algún aprendizaje que voy a contar más en detalle mañana. Y por supuesto, creo que el aprendizaje más importante es que se dejó capacidades en gente del gobierno. Si bien no está implementado totalmente las estrategias de especialización inteligente, sirvieron como excusa para ver lo que se estaba haciendo, reforzar lo que se estaba haciendo bien y tratar de cambiar lo que se estaba haciendo mal. En Uruguay existe algo que se llaman los consejos sectoriales, en donde hay representantes de la triple hélice, donde se discuten el desarrollo industrial de determinados sectores, sobre todo el agroalimentario, que en eso el país es relativamente fuerte, pero no solo eso, en salud animal, en salud humana, en temas de medio ambiente, se reforzó algunos caminos que se habían empezó a implementar. Y se creó conciencia de que lo que son las RIS-3. Esto empezó hace 1 año y medio, por lo menos en el Cono Sur no se hablaba mucho de estas políticas, y el instituto quedó como un referente en Uruguay de ese tema. Y hemos recibido consultas. Y por último, la confianza. Yo trabajé en orquesta como estudiante investigador durante 3 años, sé cómo ellos trabajan, nos conocíamos, fuimos muy sinceros. Enseguida que salían los problemas, lo planteábamos en Skype o personalmente. Creo que la confianza en el equipo de trabajo fue una de las cosas más importantes. Mañana contaré sobre el proyecto, cómo se implementó. Yo no sé, es simplemente... Y ya, gracias, Luis. Nosotros en el camino aprendimos lo importante que son, en el caso de Uruguay, la gestión de las expectativas. Yo creo que
viceministro, en el evento como de lanzamiento del proyecto, le quiso dar, yo creo que para la prensa y así, como mucho bombo al evento, y se generan unas expectativas que cuando luego intentas aterrizar en los grupos de trabajo, etcétera, en proyectos concretos, en los tiempos que él planteaba no era factible. Entonces se generan unas expectativas y hubo que gestionar también algunas frustraciones, que ahí el equipo de Uruguay pues hizo un trabajo importante, ¿no? Con ellos de bajar también las expectativas, de ajustarlas, etcétera, ¿no? Y ya para terminar, un poco que hemos aprendido, y ya cierro con esto, importante de desarrollar este tipo de procesos independientemente de los ciclos políticos. Es que semejantes esfuerzos, que luego cuando haya un cambio de equipo político se paralicen, es como la gente ahora que ha estado involucrada en esto, las empresas, los que han metido tantas horas en esto, dicen, y tienen la esperanza de que como está muy articulado y muy embedded, que se va a mantener. Pero generar mecanismos, igual hay que discutirlos con los diferentes partidos políticos. En el caso del País Vasco, los partidos políticos tienen mucho peso. En algunas de nuestras reuniones, el responsable, el ministro tal, nos dice una cosa y nos dice, bueno, esto lo tengo que consultar. Y no sabes dónde lo va a consultar, es una caja negra para nosotros. Pero lo consulta en algún sitio y a la siguiente reunión dice, pues sí o pues no. Ahí es el papel de los partidos políticos, por ejemplo. Entonces, si en esos procesos desde el principio involucras a los otros partidos políticos y comparten el proyecto, luego la continuidad, por ejemplo, en el caso de Guipúzcoa, en la continuidad de los 3 últimos ciclos políticos es porque lo hemos trabajado con los diferentes partidos políticos. Entonces, eso es un tema importante también. Luego, necesidad de establecer espacios para el diálogo con objeto de identificar retos, proyectos conjuntos, con el conocimiento y visión complementaria de diferentes tipos de actores, ¿no? Al final, yo creo que hay como el que está en la universidad, el que está en la empresa, el que tienen un conocimiento diferente, pero que si se combina, se comparte, hay un diálogo y se combina, se ven posibilidades de desarrollar proyectos mucho más estratégicos, que si se hacen sin contar con ese conocimiento. Yo creo que, por ejemplo, le decía antes a Ismael de lo que ha presentado a la mañana, yo creo que el tema de la pluralidad de vías posibles de innovación que ha presentado, muchas veces los actores que están en estos espacios no conocen toda esa pluralidad para hacer sus elecciones, ¿no? Entonces yo creo que generar conciencia de esa pluralidad de opciones también ayudaría en este tipo de procesos. Luego, el tema de los liderazgos. Yo creo que el gobierno al principio quería mantener el control de todo el proceso y no soltaba para nada el proceso. Hubo un liderazgo fuerte del gobierno. Igual tiene que ser así al principio, pero después dio un paso para atrás y dejó a los actores que asumieran ellos el liderazgo en diferentes espacios. Y eso fue creando un liderazgo compartido por parte de los diferentes actores, ¿no? Y yo creo que en eso hay un tema que para mí igual ha sido clave por la generosidad con la que he visto que están trabajando los actores en esos espacios. Y es que hay mucha gente que tiene como lo que llamamos referencias o marcos duales. Es decir, hay muchos empresarios y agentes en el País Vasco que buscan el bien de su propia organización, pero también el de la región. Entonces, hay como un compromiso social comunitario muy importante. Entonces, en estos espacios no van solo a estos espacios a ver qué hay de lo mío, a ver qué saco de esto para mi organización, sino que también piensan en términos de desarrollo para la región. Y el tener gente, que yo creo que tiene que ver mucho con valores, los valores que tienen las personas de buscar lo propio, pero también lo colectivo, ayuda en la generación de esos liderazgos compartidos, para mí. Y después, bueno, otro de los grandes problemas que hemos tenido ha sido la departamentalización del gobierno. O sea, que de educación con industria pues no compartan cosas. El funcionamiento en silos de los departamentos fue una barrera importante en la fase inicial. Luego, con el encauzamiento del equipo interdepartamental y cuando el proyecto ya se empezó a asumir desde el Lehendakaritza, ya el problema Pero todavía hay proyectos en los que tienen que entrar educación e industria y no colaboran. Entonces yo creo que todavía la departamentalización de los gobiernos, en el caso del País Vasco, es un problema. El tema de la generosidad como actitud de las personas que han participado ahí. Y de alguna forma nos decían los actores, ¿no?
ahora con este proceso ellos sienten que la estrategia es también suya, lo sienten como propia, sienten el ownership de la estrategia. Y lo que les preocupa es que luego no haya un compromiso serio en los proyectos concretos por parte de los diferentes actores, por el cambio político, porque las empresas no pongan financiación, etcétera. Pero ahora en este momento sí la sienten como propia. Y nada más. Dejo aquí mi intervención y ya abrimos el espacio para el diálogo. Muchas gracias por su atención. Yo le agradezco muchísimo su presentación, porque ahorita pues voy a estar en el panel, pero acabo de llegar precisamente una invitación de la Comunidad Europea para hacer un análisis alrededor de una red que se ha creado entre varios países latinoamericanos y la Comunidad Europea que se llama el ELAN. Y el tema fue precisamente desarrollos de estrategias RIS3, entre otros. Ese es como un comentario general, porque a mí me cae muy bien esta presentación que usted está haciendo de Bilbao y del País Vasco. Por otro lado, un comentario también de complemento. He tenido la oportunidad de visitar su región, de estar trabajando con Tecnalia y de haber estado escuchando básicamente parte de la historia desde 1987-88, cuando se genera la transformación que ustedes hoy en día tienen en su región. Y ahí es donde viene mi pregunta, porque cuando yo estuve la primera oportunidad y la segunda, me llamó muchísimo la atención la capacidad de generar un plan de transformación que ya va para 30 años, y adicionalmente con una definición de hitos y la construcción de una institucionalidad que ha venido apareciendo alrededor de esto. Sin embargo, por los comentarios que usted está haciendo, veo que, como obviamente siempre sucede, se han encontrado problemas. Me gustaría que hiciera como un poquito referencia, si se puede rápida, a cómo se ve el proceso ya histórico después de 3 décadas de desarrollo, porque entre otras tengo bastante material sobre lo que ustedes han hecho y varios de sus comentarios me han despertado mucha curiosidad, inclusive para poder hablar con usted si se puede posteriormente. Sí. Vale. ¿Voy respondiendo uno a uno o voy respondiendo igual? Sí, vale. Bueno, la perspectiva histórica. Yo creo que a veces, lo que nos pasa es cuando estamos dentro de un ámbito, ¿no? Vemos unos problemas que luego igual cuando alguien de fuera te ve, no las ve igual, ¿no? Entonces puede haber aquí elementos de... yo tiendo mucho a destacar lo que tenemos por mejorar para luego poder incidir en eso, ¿no? Igual en eso pues he dejado igual de destacar algunos elementos igual positivos en ese sentido también. Yo creo que los 80, o sea, hasta los 80 nosotros no tuvimos gobierno vasco, o sea, tuvimos dictadura y ya cuando se constituye el gobierno vasco, yo creo que se constituyó con profesionales que venían bien formados, ¿no? Entonces yo creo que fue un gobierno como innovador desde el principio en el tipo de políticas, etcétera, que fueron planteando. Pero era una década difícil y los 80 casi todas las políticas se tuvieron que orientar a la reestructuración industrial. O sea, la siderurgia estaba cayendo, todo el tema de la industria naval, la industria pesada estaba cayéndose. Entonces hubo que hacer muchas políticas de reestructuración, pero siempre hubo un eje importante de cohesión social en todas las políticas. Es decir, había programas que hubo de apoyo a personas, etcétera, que se quedaban, que se discutían porque no eran eficientes, pero se decía, los vamos a aplicar porque nosotros queremos una sociedad cohesionada. Entonces, ese elemento, así como el tema de la sostenibilidad medioambiental no estuvo presente y hemos tenido pues ríos muy contaminados, etcétera, y la regulación nos ha obligado a tener que tal, así como en los países nórdicos eso se ha cuidado mucho más, el tema de la cohesión social ha sido muy importante. También en la última crisis, por ejemplo, en bastantes de las empresas del País Vasco se han bajado los sueldos antes de echar a gente. O sea, el modelo de reestructuración ha sido más de, bueno, apretémonos todos el cinturón y no vayamos a despedir a gente, ¿no? Tenemos gente cualificada, preparada, vamos a mantener ese elemento, pero eran políticas de reestructuración sobre todo. En los 90 yo creo que hay una apuesta importante por el impulso de la competitividad. Yo diría que ese impulso de la competitividad basado sobre 2 pilares, competir
pero colaborar. Entonces, el eje de la colaboración con todo el impulso de las políticas clúster, etcétera, entró fuerte. Y yo creo que eso ha ido generando una cultura de tener espacios de colaboración para definir proyectos conjuntos entre empresas, universidades, centros tecnológicos, que ahora en estos procesos no es tan ajeno. O sea, eres capaz de hacer eso en algunas asociaciones clúster más que en otros, pero el eje de la cooperación era como importante, ¿no? Bueno, perdón, en los 80 era reestructuración y sentar las bases para el futuro. Es decir, se hizo una apuesta de invertir en infraestructuras, sobre todo tecnológicas, etcétera. En los 90 el eje era la competitividad, pero con competitividad, pero también con el eje el elemento importante de la colaboración. Y es cuando se lanzó todo el plan de competitividad basado en clústeres. Entonces, se hicieron reuniones colectivas muy numerosas con un montón de agentes para ver cómo podíamos ser competitivos a futuro, ¿no? Y ahí salieron un montón de retos que luego ayudaron a definir las políticas que había que hacer en ese momento también, ¿no? Yo creo que los 2000 ha sido un periodo más de, bueno, tenemos demasiados huevos en la misma cesta, vamos a diversificar. Y se hace una apuesta importante por parte del gobierno de invertir, por ejemplo, en todo el tema de las bio, las nano, etcétera, que nos podían ayudar a futuro a diversificar también el tejido productivo que teníamos, ¿no? Entonces, el eje fue más la diversificación. Y después, ahora, es más, todo el tema de la RIS3, la gestión de la crisis, etcétera. Entonces, yo sí que creo que había planes como muy concretos con ejes de actuación, pero sobre todo se hacían con diálogo bilateral con otros actores, no tanto con espacios colectivos de participación y tal, salvo en la política de competitividad de los 90. Yo creo que el eje de la participación se ha metido mucho más ahora porque la clave también para estos procesos de innovación es el conocimiento. Y el conocimiento está disperso en diferentes actores. Eso lo tienes que integrar también para la toma de decisiones, ¿no? En los procesos anteriores sí hubo alguna participación, pero más, como decían a la mañana, para quedar bien. Parece que hemos hecho participativo, entonces, bueno, que todo esto ha sido como más... Pero era más pues para legitimar la propia política como una participación que luego realmente hacía cambiar las políticas, ¿no? Entonces, bueno, igual por etapas definiría un poco así. No sé si le he respondido. Sí. Hola, buenas tardes. Solamente una pregunta por curiosidad y a nivel de detalle, pero ¿qué papel juega España como país en este esquema? Porque hemos hablado pues del País Vasco con sus particularidades de ser un territorio relativamente pequeño, homogéneo, con gran capacidad, digamos, cultural y empresarial frente a la Comisión Europea y fondos estructurales europeos, pero no entiendo bien cómo, digamos, compite el País Vasco con otras regiones españolas, aparte de otras regiones europeas. Claro, no he comentado al principio, pero nosotros tenemos un sistema fiscal muy singular, diríamos, ¿no? Es decir, en el caso del País Vasco, por unos derechos históricos, las tres provincias, las tres diputaciones provinciales, son los que recaudan los impuestos que pagamos los vascos. Es decir, yo no pago impuestos al Gobierno de España, sino pago a la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque vivo en Guipúzcoa. Uno que vive en Bilbao, a la Diputación Foral de Vizcaya, etcétera. Luego tenemos un sistema confederal en el que, por el conjunto de competencias que no tenemos transferidas al País Vasco, que son muy pocas, que suponen en torno al 6% o así, pagamos parte de los impuestos que recaudamos al Gobierno español. Pues que son el Ejército y algunas otras. Pero el resto, nosotros gestionamos nuestra propia financiación. Claro, eso da mucha autonomía. También a la hora de... La autonomía fiscal es otro de los temas que... Claro, también asumes un riesgo de que si tú no tienes suficientes ingresos, luego te las tienes que arreglar. Pero bueno, pues es un sistema que a la hora de... Hay un sistema, es como un poco complejo, pero que se llama el cupo, que es lo que el gobierno... Euskadi paga al Gobierno español en esto. En el tema del RIS3,
hay un espacio, que el Ministerio de Innovación del Gobierno español nos convoca a los gobiernos regionales pues a compartir lo que han hecho, pero el liderazgo ha estado en la parte regional, ¿no? Yo ahí en las conversaciones con el Ministerio de España le decía que sería muy importante ver en el conjunto de las comunidades españolas qué priorizaciones son las mismas. Por ejemplo, si en energía hay 3 comunidades autónomas que han hecho esa priorización, o que puedan colaborar entre ellos, ¿no? Y que un poco la labor del Ministerio debería centrarse en facilitar también esa colaboración Y bueno, se hizo una formación también a las regiones para que hicieran procesos de evaluación. Dimos esa formación nosotros, nos pidieron a Orquestra que diéramos una formación en el Ministerio sobre temas de evaluación y así, pero existe ese espacio en el Mineco. Luego, a nivel europeo, existen otro tipo de espacios, pero como estas estrategias se han pedido en Europa a las regiones, pues las regiones han tenido... Es verdad que si tú no tienes esa autonomía fiscal, a la hora de abordar o cambiar tus propias políticas tienes mucho menos margen. Eso es un elemento importante que al principio igual lo tenía que haber comentado y no lo he comentado. Sí. Y luego un tema que para mí no se ha trabajado suficientemente es la colaboración entre regional. Cada región ha ido a lo suyo y yo creo que hay mucho que ganar si se colabora entre varias regiones. Por ejemplo, Navarra está priorizando el ámbito de las nanotecnologías también. El gobierno vasco, País Vasco y Navarra deberían trabajar juntos en ese tema, ¿no? Lo que sí hay en Europa es, por ejemplo, en la priorización de industria manufacturera o industria 4.0, todas las regiones más avanzadas en esta priorización en Europa han creado una iniciativa que se llama Vanguard Initiative, en el que están Escocia, en Baden-Württemberg de Alemania, el País Vasco, etcétera, en el que están compartiendo los retos que cada región está teniendo en esa priorización. Y hay algunas cosas que son comunes. Entonces, bueno, pues en esas están trabajando juntas también, ¿no? Pero siempre ha habido, en temas de política industrial, mucha más. Se mira mucho más en el País Vasco a Europa que a España. Eso es un tema curioso, pero como referencia de buscar otras regiones y tal, se ha tendido mucho más a eso en general, pero yo creo que tiene que ver mucho con la autonomía fiscal también. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Puello y me interesaría saber algo sobre cómo efectivamente el tema de corrupción no aparece en ninguno de estos aspectos que, pues, por supuesto, beneficia realizar todos estos proyectos. Bueno, yo creo que el tema de corrupción es un reto, o sea, es un problema, más que reto, problema que hay que solucionar en España. Han salido múltiples casos de corrupción. Yo creo que en el País Vasco no ha habido no quiero decir que no haya habido algo de fraude, han salido algo de datos de fraude fiscal, etcétera, de analizar qué consumidores, qué empresas han hecho su impuesto de sociedades, impuesto sobre la renta en condiciones y tal, y los datos ha habido una evaluación de eso y no son muy, muy elevados. Y yo creo que en este caso, en el caso del País Vasco, el tema de la corrupción no salpica tanto. Es verdad que en el caso de España sí. Entonces no lo he incluido. Agradecemos muchísimo la intervención de la doctora Aranguren. Haremos un receso de 20 minutos. Los invitamos a un refrigerio y un cafecito por aquello del frío.